El tema de esta disertación The theme for this preaching es una declaración de fe. is a declaration of faith. Una declaración de fe. A declaration of faith. La definición de la palabra declaración The definition of the word declare o declarar or to declare implica un acto de comunicación que busca hacer algo evidente, ya sea una idea, un sentimiento, una decisión. It involves an act of communication that seeks to make something evident, be it an idea, a feeling, or a decision. Declarar no es decretar. To declare is not to decree. Es bueno tener muy en mente It's good to have or to keep in mind las diferencias de estos dos términos. the differences between these two terms. En el decreto In the decree, es solamente alguien que tenga autoridad. it is only somebody that has the authority. Pero la declaración But the declaration comunica communicates algo que es evidente, something that is evident, que viene no solamente de una idea, that comes not only from an idea, no solamente de un sentimiento, not only from a feeling, sino de una decisión. but from a decision. Por eso hoy en esta disertación, That's why today in this dissertation, declaración de fe. declaration of faith. Praise God, yes. Hallelujah. Todos en algún momento de nuestras vidas All of us in that given time of our lives hemos tenido que declarar have had una palabra de fe. to declare a word of faith. Y mucho más en esos momentos difíciles And even more in those difficult times en los cuales a veces nos vemos rodeados. in which we see ourselves surrounded. En esos momentos que no tenemos cómo dar ni un paso atrás ni un paso In those adelante. moments where we don't have a way to give a step back or forward. Simplemente detenerme y confiar. Simply stop and trust. Praise God. Hallelujah. Predicaba en una ocasión I was preaching in an occasion bajo el tema on the theme, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? what to do when I don't know what to do. Y es que muchas veces bajo las emociones tomamos ciertas And is that decisiones. many times, based on our decisions, we make certain decisions. Y más adelante vemos el error de tomar una decisión bajo emociones. And further along, we see the consequences of the decision that we made based on feelings. Por eso es recomendable That's why it's recommended descansar to rest y recitar and recite y and declarar declare las promesas the promises de aquel of He que murió por nosotros en la cruz. who died for us on the cross. Declarar esas To palabras declare those words en un momento de debilidad in a moment of weakness aumenta nuestra fe. increases our faith. Declarar esas To palabras declare those words cuando nos arropa las tinieblas, when we are surrounded by darkness, pero declaramos esa palabra de fe. but we declare that word of faith. No es cuestión de decir una mentira. It's not a matter of saying a lie. Alguien pudo decir, Somebody could have said, es que si digo algo que no siento, is that if I say something that I don't estoy feel, mintiendo. then I'm lying. Permítame decirle, Allow me to en tell las you, in the escrituras scriptures, encontramos muchos we hombres find many men que declararon fe that declared en faith el valle de la sombra de la in the muerte. valley of the shadow of death. Eso significa That means que no es el lugar que determina, that is not the place that sino lo que creo but what I y believe lo que se me dijo. and what I was told. Hoy quiero hablarte del Salmo 27. Today I want to talk about Psalms 27. Y yo lo he dividido por lo menos en 4 partes. And I divided it at least in 4 parts. Pero antes de entrar a explicar este salmo, But prior to explaining this tengo psalm, que
hablar de su I contexto. have to talk about its context. Este salmo fue escrito por el rey David. This psalm was written by King David, Pero esto fue escrito antes de que David reinara. but this was written prior to him reigning. Los que no conocen la historia de David, Those that don't know the David story, dice las the escrituras scripture says que David era un simple pastor de that ovejas. David was simply a shepherd, Pero a sheep shepherd. cuando se dedicaba a pastorear esas But ovejas, when he dedicated himself to shepherd these sheep, lo hacía con excelencia. he would do it with excellency. Porque no importa lo que hagamos, Because it doesn't matter what we si es do, para Dios, if it's for God, tiene que ser en it has to do with excelencia. excellency. No necesito una posición de I don't altura, need a higher position. sea lo que sea que me pongan a hacer, Whatever it is that they tell me to es do, para la gloria de Dios it is for God's y glory. es en excelencia. And it is an excellence. Así que mientras David pastoreaba sus ovejas, So while David was o pastoring las his ovejas sheep, de su padre, or his father's y sheep, lo hacía en and he excelencia, was doing it in se excellence, graduó de un gran guerrero. he graduated as a great warrior. Escuche esto. Listen to this. ¿Por qué digo que se graduó de un gran guerrero? Why do I say that he graduates from a Porque great David no warrior? fue a las mejores Because universidades. David didn't go to the best universities. A él no le pagaron los mejores colegios. He wasn't paid for the best colleges. Pero estuvo en el bosque pastoreando las ovejas de su padre. But he was in the forest pastoring his father's sheep. Y tratando de hacerlo en And excelencia, while trying to do it in excellence, se graduó de summa cum laude. he graduated as a summa cum laude. Porque cuando venía un oso o un león a comerse una de esas Because ovejas, when a bear or a lion would come to try to eat those sheep, él con gallardía y determinación he would gallantly and determination peleaba contra esos animales would fight feroces against those animals. y podría librar esas ovejas. And he could free those sheep. Así que mientras peleaba con animales, So while he was fighting with animals, él desarrolló he habilidades. developed abilities. Yo necesito que usted entienda esto. I need you to understand this. Porque mientras usted está haciendo algo, Because while you're doing Dios te something, está desarrollando en algo. God is developing you in Y tú something. a lo mejor lo que tú menos And piensas maybe what you less think of, que tiene que ver esto con mi what ministerio, does this have to do with que my tiene que ministry? ver esto con mi llamado, What does this have to do with my es que calling? Dios te está utilizando en eso para Is that desarrollarte. God is using you in that in order to develop Y you. con eso te va a catapultar And then he's going to o catapult te you. va a Or he's promocionar going to promote you a tu to próxima your temporada next season. o a tu próximo nivel. Or to your next level. Así que mientras él desarrollaba So while he was developing esas habilidades, those abilities, peleando con animales fighting with animals, para salvar esas to ovejas, save those sheep, Dios lo estaba preparando. God was preparing him. Y obvio vino y lo promocionó And obviously he came and promoted y him lo llevó a la casa o a la corte del rey. and brought him to the house of the king. El rey en ese entonces era Saúl. And at that time the king was Saul. Y allí él, de haber sido pastor de ovejas, And from being a pastor's sheep, empezó también a tocar el arpa. he started to play the harp. Y dice que cuando tocaba el And arpa, it says that when he played the harp, la unción era tan the poderosa anointing was so powerful que los demonios que habían en Saúl that the demons that were in Saul tenían que salir corriendo. needed to run. Porque a la presencia de Dios, Because before the a la presencia de Dios, tiembla la tierra. Por eso yo creo That's why I que la believe unción no está en el instrumento, sino en el que toca el instrumento. Ay, la unción no está en el artefacto, sino en el que usa el artefacto, que está dirigido por el Espíritu who's being Santo de led by Dios. the Holy Spirit of God. Así que usted puede estar siendo usada, So you can usado be used por Dios by God como un instrumento as an instrument eficaz of efficient. y quizás no se ha dado cuenta. And maybe you haven't realized. Aleluya, gloria a Dios. No solamente tocaba el arpa, He wouldn't only just play the harp, sino que en una batalla but in a battle, todavía fue promocionado he was still promoted de pastor from pastor a músico cantor to musician, y de músico cantor and from a musician a un guerrero valiente. to a Porque cuando se desafió el paladino Goliat, But when he
was challenged by Goliath, un gigante a giant que nadie quería hacerle frente. that nobody wanted to face. Nadie se atrevía. Nobody dared. David con determinación también. David also with Me determination. parece haber escuchado a It David. seems to me to hurt David. Sí, lo voy a repetir. So I'm going to Me repeat that. parece haber escuchado a David. It seems as if I heard David, Aunque yo no vivía en ese tiempo. even though I didn't live in that time, Recitar estas palabras. to recite these Si words. Dios me dio la victoria con los If leones, God gave me the victory, si Dios me dio la victoria con los osos, Dios me va a dar la victoria con este incircunciso. Santo. Gloria. Aleluya. Santo. Aleluya. Y dice que derribó And it says that he defeated con una simple onda with a sling y 5 piedrecitas lisas. and 5 smooth stones. O sea que David no sabía pelear la espada, So David didn't know how to fight with a sword, pero David tenía valentía. but he had courage. Así que Dios se valió de lo que él tenía en el momento. So God used what he had at the moment. Y lo que tenía en el momento era una jabalina, And what he had in the moment was a sling. una onda A sling. y 5 piedras And lisas. 5 smooth stones. Así que Dios utilizó justamente lo que tenía. So God used precisely what he had. Alguien tiene que saber Somebody needs que to Dios va a know utilizar lo que usted that tiene. God is going to use what he Alguien has. tiene que saber Somebody needs que to usted no know necesita buscar prestado lo de that al you lado. don't need to borrow it from somebody Porque else. Dios le ha dotado a usted de lo que de armas poderosas para derribar a su propio To oponente. defeat your own opponent. Por eso es que cuando Saúl That's why when Saul le dice, tú vas a ir, tells him you're gonna yo te go, voy a prestar mi armadura. then I'm gonna lend you my armor. Era el rey. It was the No se king. le podía decir que no. You couldn't say no. Se la pusieron a David. They put him Pero on. David dijo, no, 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 esto no me cabe. David said, no. This Esto no doesn't va fit. conmigo. This doesn't go with Porque me. tú tienes tu propia Because you armadura. have your own armor. Tú tienes tus propias armas. Y tus armas no son carnales, Weapons are not flesh. sino poderosas en Dios para destrucción de For the fortalezas. destruction of fortresses. Así que es suficiente So it is sufficient para vencer a tu enemigo. to overcome your enemy. Hasta este momento todo estaba de maravilla. Up until then, everything was marvelous. Dice que cuando derribó al gigante It says that when he defeated the giant con aquella piedra, with that stone, con la misma espada del with gigante, the same sword that the giant had, le corta la cabeza. he chopped his head. Aleluya. Comenzaron los cánticos, The song started, los júbilos. the jubilee. David mató a sus 10,000 David killed his y 10,000, Saúl mató a sus 1,000. and Saul killed O his sea, cuando 1,000. había un héroe So when there was a hero, y ese héroe obviamente obtenía la and victoria, when that hero obviously obtained the victory, era normal que el pueblo comenzara a alabar it was normal for the y people to hacía start júbilo. to honor and be rejoice. And Se le jubilate. daba la gloria a Dios, They would give the glory pero to se God. exaltaba aquel que ganó la batalla. But he who won the battle would be exalted. Así que empezaron a exaltar a David. So they started to exalt Ahora David. imagínense el panorama. Now imagine the picture. El rey Saúl The king no Saul pudo hacerle frente couldn't face him, a ese gigante. couldn't face the giant. Y este humilde campesino, And this humble desletreado, country boy, desletreado, he didn't have words. que He no didn't know tenía how to write. mucha dicción, He didn't have a lot no of tenía diction. muchas He palabras, didn't have many words. no tenía mucha He oratoria, didn't know how to speak. pero tenía fe. But he had faith. ¿Cuántos tienen fe? Ay, a lo mejor tú no tienes oratoria. Maybe you don't know A how lo to speak mejor tú well. no tienes mucha belleza, Maybe you're not a lot beautiful. pero tienes la But gracia. you have the Y grace. la gracia es And the suficiente. grace is sufficient. Porque esa gracia aporta la unción. Because that grace carries the anointing. Gloria. Gracias, Señor. Gloria. Aleluya. Aleluya. Usted puede decirle, yo no soy feo. You can say, I'm not ugly. Tengo la gracia. Tengo la gracia I del have Señor. grace.
Todo estaba de maravilla. Everything was marvelous. David no pidió que se le aplaudiera, David didn't ask for any applause, pero su hazaña but his doing hizo que el público, el pueblo, made the public, the people, le exaltara to exalt him por aquel acto heroico. for that heroic act. Ahora bien, Now, well, hay cosas que usted y yo hacemos there are things that you and I do que le va a agradar a la multitud, that will please the multitude, que le puede agradar a Dios, that can please God, pero siempre, but always paralelamente, parallel habrán or at the same time, personas there will be que people no le va a agradar. that will not win, O sea, lo que le agradó a or otros they're not going to be pleased. le desagrada a otros. Okay, so what some like or pleased by are not pleased by others. Así que Saúl se llenó de celos. So Saul got jealous. Y mientras escuchaba cómo exaltaban a David, And while David was exalted, how David Saúl was se exalted, llenó de envidia. Saul got filled with jealousy. Saúl se llenó de celos. He got jealous. Saúl se llenó de odio. Saul got full of hate. Y empezó a decir, pero ¿cómo es que exaltan a él? And he started to say, how is it that he's exalted? Si el rey soy yo. If I am the king, Es a mí que tienen que exaltar. it's me who they need to exalt. Soy yo que merezco esos aplausos. It's me who deserves those Soy applause. yo que merezco esos elogios. It's me who deserves those compliments. David no había pedido. David didn't ask. Hay cosas que tú no vas a There's pedir. things that you're not going to ask Pero for. Dios da honor a quien honor merece. But God gives honor to deserve Y honor. te coloca en la posición And He will place you in the donde position Él quiere where colocarte. He wants to place you. Quizás no para ser aplaudido, Maybe not to be applauded, pero sí te pone en gracia. but He will put you in grace. Ahora vuelvo a repetir lo mismo que va a ser la gracia para algunos, And then I repeat again, the same thing that's going to be grace for some, para otros va a sonar como desagradable. for others it's going to sound unpleasant. Y puede que empiece a haber esa incomodidad. It might be that it become that Y tú uncomfortable. te empieces a preguntar, pero ¿por qué? And you start to ask yourself, well, Si lo que why? estoy haciendo lo estoy haciendo bien para la gloria de Dios. What I'm doing it good for the glory of God. ¿Por qué para unos causa molestia Why for some is troubling, y para otros and for others causa gozo y alegría? it causes joy. and El que no happiness. tiene el mismo espíritu He who doesn't have the same spirit no va a entender lo que Dios depositó en ti. will not understand what God deposited in you. Lo voy a repetir. El que no tiene el mismo The espíritu one that doesn't have the same spirit no va a entender lo que Dios depositó en usted. will not understand what God Por deposited eso in va a you. ser chocante. That's why it's gonna clash. Desde entonces Saúl, al llenarse de celos, From there on, because Saul got filled of jealousy, intentó matar a David 2 he veces. tried to kill David twice. Le mandó 2 lanzas. He sent 2 spears. Pero David era tan y tan ágil But David was so agile que evadió las lanzas. that he evaded the spears. Pero no se podía quedar en el mismo lugar. But he couldn't remain in the same spot. David empezó a correr. He had to flee. Aquí cambió el panorama. Now the picture changed. Diga conmigo, cambió el panorama. Say with me, the picture changed. Ay, yo no sé si tú vas conmigo paso a paso en esta prédica, If you're going with me step by step in this preaching, pero váyala poniendo en sus vidas. but start placing it in your life. Como muchas cosas comienzan a fluir Allow how many things start to flow, y puede estar todo como color de and rosas, everything starts to look peachy. pero de repente hay un But all of a cambio. sudden there's a change. De repente hay All un of a sudden cambio. there's a change. Y cuando ese cambio And when viene, that change comes, ese cambio puede traer tristeza. that change can come. Ese cambio puede traer It dolor. could bring pain. Ese cambio puede traer That llanto. change can bring cry. Ese cambio puede traer It aflicción. could bring affliction. Y usted comienza a preguntarse, And you start to ask yourself, ¿qué está pasando? what's happening? Todo estaba normal, Everything was todo normal. estaba bien, Everything was y good. de repente se cambió la cosa. And all of a sudden the things changed. Siento ahora que
estaba encima de la montaña I feel that I was on the top of the mountain. y ahora siento que la montaña está encima de mí. And now I feel like the mountain is on top of Me me. sentí en la cima I fell on the mountaintop. y ahora me siento en lo más profundo del abismo. And now I feel in the most profound or depthness of the Me abyss. sentía que flotaba. I felt as I was floating. Ahora me siento Now enterrada. I feel like I'm buried. Me sentía gozoso. I felt joyful. Ahora siento un pesar y un estupor en mi Now I corazón. feel a burden and a heaviness in my heart. David empezó a tener que huir David started to flee, para escapar por su vida. to run for his life. Y cada vez que Saúl llegaba a un lugar, perdón, David llegaba a un lugar, David would get to a place, Saúl llegaba más atrás David would arrive after. y él tenía que seguir corriendo. And he needed to keep running Así que again. fueron muchos los años So it was many years que David tuvo que esconderse de cueva en cueva, that David had to hide from cave to de cave, ciudad en ciudad, from city to city, de desierto en desierto. from desert to desert. Ahora, yo entiendo por este verso, por Now, este capítulo, I understand through this chapter que David tuvo que hacer un stop, that David had to parar, un pare. stop. Perdónenme, a veces se me va. David tuvo que hacer un pare David had to stop y decir, and say, wait a minute, "Espera un momento, wait a minute. espera un minuto. Jehová es mi luz God is my light y mi salvación. and my salvation. ¿De quién temer? So why should I be afraid? Jehová es la fortaleza de mi vida. The Lord is the fortress of my ¿De life. quién he de atemorizarme? Who am I gonna? David comenzó a recitar. David started to recite. David comenzó a declarar. David started to declare. Vuelvo y digo, no era una And orden, I say again, it was an order. era una declaración de fe. It was a declaration of faith. O sea que cuando David comienza a decir estas So palabras, when David starts to say these words, no se encontraba en sus mejores he momentos. wasn't in his best time. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que declarar But esa it is palabra here de where you fe. and I have to declare that word of faith. Es ahí donde yo tengo que decirle, no te voy a dar lugar, queja. I'm not going to give you no place. Dígale que está a su lado, cambia la queja, avanza por alabanza. Change the complaining for praises. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why me? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Why me? ¿Por qué yo? Why me? Santo. ¿Qué merezco esto? Why do I deserve this? Mira, David cambió el Listen, David, lenguaje he changed his language. y él empezó a declarar esa palabra de And he fe. started to declare that word of Espérate, faith. espérate. Wait a Wait, minute. wait, espérate. Jehová es my life. The Lord is Disculpe que se me va el español a veces. Jehová es mi luz. the Lord is my light. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, él es el que me guía en todas las tinieblas. He is the one that guides me in all En darkness. todo momento, cuando yo pastoreaba las ovejas de mi padre, él era mi He was luz. my light. Y fue mi luz en el reinado de Saúl. The kingdom of Saul. Ahora también sigue siendo mi luz Now also he continues to be my en light. este desierto In que this estoy desert in cruzando. which I'm crossing. Jehová es mi luz. The Lord is my light. Jehová es mi salvación. The Lord is my salvation. Y aquí viene una pregunta retórica. And a rhetorical question comes. ¿De quién he de temer? From who am I going to be afraid of? Si Él es la fortaleza de mi vida. If he's the fortress of my life. Fortaleza significa baluarte. Fortress means Fortaleza tiene que ver con protección. it has to do with protection. Se ponían siempre en todas las tribus, They would only put in all the tribes. se ponían fortalezas, o sea, como They would place fortresses barreras like barriers para que no penetrara los enemigos. so the enemy couldn't penetrate. Y David no tenía en ese momento ni un ejército. And at that moment, David didn't even have one army. Literalmente se encontraba solo. He was literally by himself. Bueno, se encontraba solo de manera corporal. Well, he was by himself physically Porque no estaba solo de la because manera he wasn't espiritual. alone in a spiritual way.
Porque Dios estaba con él. Because God was with Yo him. necesito recordarle a alguien en esta casa, Dios está contigo. God is with you. Aunque aparente no serlo, Dios va contigo. God is with you. Y Él sigue siendo tu fortaleza. He remains to be your fortress. Yo creo que es necesario que tú hagas el mismo pare de David. I think it's necessary for you to do Y that en tu same stuff. desierto And in your desert, puedas gritar you can scream. y decir: Jehová es mi Say, the luz. Lord is my light. Es el que me guía en las He's the one tinieblas. that guides me in the Jehová es darkness. mi The salvación. Lord is my salvation. Jehová es mi fortaleza. The Lord is my fortress. Sí, Señor. Una triple declaración de fe. A triple declaration of faith. Luz, Light, salvación, salvation, fortaleza. and fortress. Él es que me guarda. He's the one that Él es keeps que me me safe. protege. He's the one that protects Pero a lo me. mejor te ves rodeado de But maybe tantas you cosas see yourself raras. surrounded of so many weird things. Pero aún allí Él te protege. But even there, He protects Aún you. allí Él te Even guarda. there, He keeps you. Porque el mismo David en el Salmo 23 Because David himself in Psalms fue el 23, que dijo: aunque ande en valle de sombra de even muerte, if and though I walk in the valley of the shadow no of death, temerá mi corazón. my heart. Santo. Valle de sombra de muerte. Valley of shadow of death. Para los que no lo saben, esto no es una simple frase. For those that don't know, this is not a phrase. Había un lugar llamado Valle de la sombra de la muerte. There was a place called Valley of the Shadow of Death. Era un lugar donde no era habitable, It was a place where it wasn't inhabitable. ni siquiera era para transitar. It wasn't even to go through. Pero en ciertas temporadas, But in certain seasons, cuando había mucha lluvia when there was a lot of rain y las ovejas no podían cruzar por el pasto, and the sheep couldn't go across the grass, por el lugar donde estaban acostumbradas a caminar, where the place where they were used to walking el through, pastor tenía que guiarlas the pastor needed to guide a us caminar por otro lugar para poder to cruzarlo. walk through a different way in order to cross them. Y ese lugar era el Valle de la Sombra de la And that Muerte. place was the Valley of the Shadow of Y Death. aunque él sabía que era And peligroso, even though he knew it was dangerous, sabía que era Dios que guiaba he su knew that it was paso. God that was guiding his steps. Sabía que era difícil si era solo. He knew that it was hard if he was alone. Pero por eso es que Dios no te deja solo. But that's why God doesn't leave you Por eso es que alone. Dios no te ha dejado That's why sola. God has not left you Porque alone. sabe que solo no That podemos. we can't do it alone. Pero con su presencia sí We podemos. can. A su nombre. Gloria a Dios. Segunda declaración de fe. Second declaration of faith. Cuando se juntaron contra mí los malignos, When the evil gathered against me, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. my ambushers and my enemies to eat my flesh. Listen, ellos tropezaron y cayeron. They stumbled and fell. Yo necesito que usted observe este punto. I need you to observe this point. En el versículo anterior, In the prior él verse, habló en un tiempo futuro. he spoke in future tense. Futuro. Future tense. ¿Por qué? Porque dijo, Jehová es mi luz Because he said, the Lord is my light, y Él es mi salvación. and he is my ¿De salvation. quién temeré? What am I going to be afraid En of? otras palabras, yo sé que lo que se avecina, In other words, I know that what is to come, Él me va a guiar y me va a he's going to proteger. guide me and protect me. Ahora está hablando Now he is speaking en un tiempo pretérito o pasado. in a past tense. Aquí está diciendo cuando se juntaron. Now he is saying when they gathered, Pasado. past. ¿Por qué el pasado? Why the past? Porque en tu peor momento Because in your worst tú time, tienes que recordar you need to remember que el que abrió el mar rojo allá that the one atrás who opened the Red Sea lo volverá a abrir ahora a tu favor. in your favor. Tienes que empezar a recordar en esos momentos difíciles Again, in those difficult que el times, mismo que te libró the allá one that freed you es el back mismo que then te librará is the one hoy that's going to free you today. y el mismo que te librará The one that's mañana. going to free you A tomorrow. veces es necesario Sometimes it's necessary traer a memoria to bring to memory de dónde me sacó Jehová, where did the Lord take de you dónde, from, de qué me ha liberado Dios, from what God has de liberated en qué Dios ha obrado en mi you, vida, and what God has worked in my para life, que cuando se me presente otra vez ese momento so difícil that when that difficult moment presents itself yo pueda again, llenarme de I gozo can get filled of y joy poder decir, and being able to Él say, lo hará otra He vez. will do it again. Ay, diga conmigo, Él lo volverá a hacer. Él lo volverá a hacer.
eso dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, When the evil people came together, mis angustiadores y mis enemigos, my anguishers and my enemies, ellos tropezaron. they stumbled. O sea, me habían rodeado, In other words, they had surrounded me. habían venido como un ejército, They had come as an army. me tenían sitiado, They had set me up rodeado. or surrounded me. Sin embargo, no pudieron llegar ante mí. However, they couldn't get to me. Ellos tropezaron. They stumbled. Tropezar significa To stumble que means no tuvieron éxito that en they lo que were not tenían en mente. successful in what they had in mind. Y el enemigo no tuvo The éxito en lo enemy que was tenía en not mente successful contra in what he ti. had in mind against you. Porque el enemigo quería Because the enemy aniquilarte. wanted to finish you. Porque el enemigo quería Because the destruirte. enemy wanted to destroy you. Porque el enemigo quería destruir tu Because the familia. enemy wanted to destroy your Pero family. ellos tropezaron y But they cayeron. stumbled and fell. Precisamente porque Dios pelea por ti. God fights for you. Él es Jehová Nisi. He is Jehovah Nissi, Significa que Él es tu estandarte. which means He is your standard, Y Él your es flag. tu bandera. And He is your flag. Tu estandarte. Your standard, Tu bandera. your flag. Él estaba recordando. Remember. He was remembering. Recuerda. Recuerda. Trae a memoria. Bring to En memory. el momento que estás pasando ahora, And the moment that you're going through now, trae a memoria. bring to memory. Quizás yo no estaba, según los pronósticos, Maybe based on the prognosis, según los diagnósticos, on the diagnosis, yo no debería estar acá. I shouldn't be Pero here. estoy aquí But I am here. porque Dios tiene un propósito conmigo. Based Según el diseño del enemigo, on the sign of the yo no enemy, debería estar I acá shouldn't be here. levantando mis manos y adorando a Dios. Pero Dios tenía una agenda diferente y no se cumplió lo que el diablo dijo, sino lo que Dios dijo. Gracias. No. Así que Dios hizo que esa agenda cayera. So God made that agenda fail. Gloria a Y Dios. vuelve David And David returns or comes back. y declara que aquello pasado He once again repeats que lo that trajo a past, la memoria and he brings it to lo memory. va a utilizar en el presente He's going to use it in the y present en el futuro. and in the future. Por eso termina ese verso. That's why he finishes that verse. Yo estaré confiado. I will remain confident. Yo estaré tranquilo. I will be at ease. Dígale que está a su lado. Tell the Mantente person next to you. tranquilo. Stay easy. Tranquila, Yeraira. Tranquila. Que Dios tiene el That control. God is in control. Tranquilo. Tranquila, ¿ok? Get easy. Relax. Relax. Yo estaré confiado. I will be Nadie me lo tiene que decir. Nobody has to tell Yo me. estaré confiado. I will be Yo no lo vi confident. en una película. I didn't see it in a Yo movie. estaré confiado. I will be confident. Ay, 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 ay. Nadie me lo tiene que repetir. Yo estaré confiado. Confident. ¿Tú sabes por qué? You know why? Porque yo puedo recibir miles de consejos. Because I can receive 1,000 advices, Pero si no lo aplico, but if I don't apply de it, nada me valen esos consejos. it is worth Esa nothing. persona me puede venir a aconsejar That person can come y and luego advise se va. and then leave, Pero yo soy el que tengo que quedar but I am the one that has to con esa remain actitud confiada. with that confident attitude. Confiada. Cuando el enemigo me quiera venir a When the atormentar enemy wants to come to con torment una palabra derrotista, with a word or destructive word, con una palabra de fracaso, with a word of yo failure, estoy seguro, I am sure. yo estoy confiado, I am confident. yo sé dónde estoy I know parado, where I am standing. yo sé quién va conmigo, I know who is going yo with sé quién me llamó, me. I know who called yo me. sé quién pronunció mi I nombre, know who pronounced my name. yo sé quién murió I por know who mí. died for me. Por eso estoy confiado. That's why I trust. Ahora había un secreto There's a secret que yo aprendí de David. that I learned from David. Su vida está llena de enseñanzas. His life is filled of lessons. Por tanto, David caminó Therefore, David walked o peregrinó or went through his journey bajo la gracia, under the grace, estando en tiempo de ley.
while being in the time of the law, En la dispensación de ley, in the dispensation of todo law, era sacrificio, everything was a sacrifice, holocausto, holocaust, animales. animals. Sin embargo, David descubrió algo, Nonetheless, David discovered something que sus contemporáneos that his no contemporaries habían descubierto. had not yet discovered. Él descubrió He discovered que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. that God does not reject a contrite and humbled heart. Que yo puedo ofrecer todos los animales del mundo, That I can offer all the animals in the world, como Saúl. just like Saul. Pero si no estoy humillado a sus pies, But if I'm not humbled before his, de nada me vale ese sacrificio. then that sacrifice is worth Así it. que David aprendió a humillarse So David learned to humble sin himself necesidad de un animal, without the necessity of an animal, sino su propio yo, but his own eye, su propio yo, his own eye, su propio cuerpo, his own su body, propia vida. his own life. Era como si él It was dijera, as if he was yo no te saying, voy a llevar un animal, I'm not going to bring you an yo animal. me voy a postrar yo I'm mismo, going to bow yo me myself. voy a rendir yo I'm going mismo, to yo surrender me voy myself. a postrar yo I'm mismo, going to surrender porque myself. yo soy ese sacrificio para Because I ti. am that sacrifice O for yo you. quiero ser ese Or sacrificio I para want to ti. be that sacrifice for you. Como David estaba Like- fuera de Jerusalén Because David was outside of Jerusalem, y todavía se utilizaba el tabernáculo mobiliario, and the mobile tabernacle was still being used porque no fue hecho hasta Salomón. because it wasn't done up until Solomon. Se entendía que estar rodeado o alrededor del tabernáculo It was understood that to be around the tabernacle, implicaba estar cerca de la presencia de it Dios. implied to be near the presence of God. Porque precisamente allí se encontraba el arca del pacto Because precisely in that place you can find the Ark of the en Covenant el lugar santísimo. and the holiest place. Así que no se sabe cuántos años David estuvo fuera de allá. So it's not known how many years David was outside Y esta fue, or far. este próximo punto And this next point es el que yo encuentro maravilloso. is what I find marvelous. David dijo, David said, una cosa he demandado one thing I have a demanded Jehová to the Lord, y I ask esta for, buscaré, and the thing I que esté seek yo most. en la casa de Jehová It is to live in the house of the Lord todos los días all the days, para contemplar la hermosura de Jehová to be delighted in the Lord's perfection y para inquirir en su santo and to templo. meditate in his temple. Así que cuando él comienza a declarar la palabra de fe, So when he starts to declare that word of faith, él sabía que el secreto se encontraba he knew that the secret was found en estar en la presencia de Jehová. in being in the presence of the Lord. Cuando estamos bajo las emociones When we're under those emotions y recibimos ataques, and we receive attacks, tú sabes lo que muchas veces hacemos, you Marcial. know what many times we do, Marcia? Santo. El arca del pacto está allá y como que yo me voy The alejando Ark of the Covenant is over there, and I start to, porque yo empiezo a buscar Go further soluciones away. por mí mismo. because I start looking for solutions on my Empiezo a own, buscar and soluciones, I start looking for solutions humanas. that are Y human. mientras busco soluciones And humanas, while I'm looking for human me solutions, voy alejando del arca del pacto I get further from the Ark of the Covenant, que simboliza a Jesús which symbolizes o Jesus tipifica a or Jesús. typifies Así que lo Jesus. correcto es So the correct thing is acercarme más a to Él. get closer to Him. Que el problema no te aleje, That the problem would not que el problema te be far, acerque. but it would get you closer. Vive. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Hay veces que Dios permite una situación There is times that God allows a situation para llamar nuestra atención. to call our attention. Porque a veces estamos tan preocupados por tantas cosas Sometimes we're so concerned about so many things que nos alejamos de la cruz, that we go further from the que nos cross, alejamos de Jesús. that we go further from Y es necesario and it's necessary volver al altar. to go back to the altar. Es necesario It's necessary volver a su to come presencia. back to His Es presence. necesario. Por eso Él dijo, That's why He said, una cosa he one demandado, thing I've asked, una sola cosa. only one thing. No estoy pidiendo mucho. I'm not asking for a lot. Yo no estoy pidiendo un carro. I'm not asking for a No estoy car. pidiendo una casa. I'm not asking for a house. Una sola cosa he Just one demandado. thing. Y esta
voy a buscar. And this one I will seek. No solamente lo voy a pensar, I'm lo not voy a only going to buscar. think about it, I'm going to seek it. Que esté yo en la casa. It is for me to be in the house. Ahora la casa simboliza presencia. Now the house symbolizes Cuando presence. digo casa, When I say en house, aquel tiempo se trataba del tabernáculo. in that time it was about the tabernacle. Hoy Today, se trata de su it's about presencia. his presence. Así que su presencia So his presence no está en un lugar, is not in a place, está donde usted le invoque, it's wherever you está call. donde usted le It llame. is wherever you Si call. usted le llama en su If you aposento, call for it si in your usted le room, llamó en su baño, if you call it in allí your Dios te responderá. there the Lord, Allí Dios se there the aparecerá Lord would appear y se glorificará. and will glorify himself. Gloria a Dios, aleluya. Dice para contemplar It says to contemplate, y para inquirir. to delight Él, and con- meditate. él deseaba contemplar la belleza de Dios. He wanted to be delighted in the presence of God. Pastor, Dios es invisible. Pastor, God is invisible. Amado, es un lenguaje My beloved, it's a language. de poder decir que su presencia es hermosa. To be able to say that his presence is beautiful. Ahorita había una atmósfera de gloria mientras había una adoración. But, earlier there was an atmosphere of glory while there was Y worshiping. mientras todos estuvimos a And while we were all at una sola voz, one voice, había una atmósfera de there gloria, was an atmosphere of glory. una presencia A maravillosa. marvelous presence. Eso es contemplar, That is to contemplate. desear That is to desire. esa hermosura That beautifulness. más que cualquier otra cosa. More than any other thing. E inquirir. And to La meditate. palabra inquirir significa aprender. To meditate or inquire means to learn. Así que lo que David estaba diciendo, That's why, so what David yo no was me las saying, sé todas. I don't know it all. Yo necesito seguir aprendiendo del que todo lo I sabe. need to continue to learn from him who knows Yo no all. me creo el más prudente y el más sabio. I don't consider myself the wiser or the prudent. Yo creo que tengo que seguir aprendiendo. I think that I need to continue to learn. Inquirir en su santo To templo. inquire in his temple. Y por último, And lastly, viene esa palabra de promesa. then comes the word of promise. Él me esconderá. He will conceal me. Esta es la palabra de promesa para tu vida. This is a promise word for your life. Él te esconderá He will conceal you en su tabernáculo. in his En tabernacle. otras palabras, en su presencia. In other words, in his presence. ¿Cuándo? When? En el día del mal. In the troubled day. ¿Qué quiere decir esto? What does this Que mean? el día del mal es inevitable. That the day of trouble is inevitable. Repita. Repeat. El día del mal es inevitable. The evil day is Yo no inevitable. puedo evitar el día del mal. I cannot avoid. Yo no puedo evitar el día I del mal. cannot avoid bad days, Pero sí seré guardado. but I will be kept. Cuando se habla del día del mal, no When it está is hablando spoken about the de bad day, cronos, it's not talking about chronos de 24 of horas. 24 hours. No estamos hablando de, ay, tuve hoy un día malo. We're not talking about, oh, I had a bad day. No, cuando aquí en la Biblia habla del día malo, When here in the Bible it speaks about a se bad day, refiere a una temporada. it refers to a season. Se refiere a un It tiempo, refers to a time, a un tiempo de crisis, to a time of crisis, a un tiempo de a dolor, time of pain, a un tiempo de duelo, a time of pain, a un tiempo de huir, a time of fleeing, o quizás a un tiempo de estar en la sala de espera. or maybe in a time of being in the waiting room. No hay cosa que impaciente más que estar en una sala de espera. And there is nothing more that impatiens you more than to be in that waiting room. Pero ahí Dios te está probando y te está enseñando paciencia. But there the Lord is testing you and showing you patience. Así que en esa sala de espera, That in that waiting room. era como que si David se sentó en esa sala de espera As if David sat in that waiting room y pudo decir, and was able to say, Él me esconderá He will hide me en su or tabernáculo conceal en el me día del mal. in his tabernacle in the ¿Sabe back dónde? day. En lo reservado You de su know where morada. in that the reserved area of his dwelling. No en cualquier lugar. Not in just any place. En lo más íntimo de su morada. In the most intimate En of otras his palabras, dwelling. debajo de sus In other alas. words, under his wings. Debajo de sus Under alas his wings. me guardará. He will keep me. Y Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. And he will lift my head over my enemies. Fíjese que en el versículo 1, Look in verse 1. Él habló de un ejército. He spoke about an army. ¿De quién temeré? Who will I fear? ¿De quién temeré? Who will I En el fear? verso 4
Cuando se juntaron contra mí In mis verse 4, enemigos, when my enemies gathered mis against me, angustiadores. my anguishers. Sin embargo, ahora dice, Nonetheless, now he says, Él levantará he will raise mi cabeza my head sobre mis enemigos. above my En enemies. otras palabras, me pondré en alto. In other words, he's going to Te lo put voy me a up decir de high. otra I'm manera. going to tell you a different En way. el Salmo In 23 Psalms dice 23, que Él adereza mesa en presencia de nuestros it angustiadores. says that he will fix my table before my anguishers. Aderezar mesa significa To straighten table means que Él te va a bendecir en presencia de lo que pensaron que tú ibas a morir. that he's going to bless you in the presence of those that thought that you were going to die. Siempre Dios va a dejar un testigo de tus enemigos. God is always going to leave a witness of your Porque enemies. ellos son los que van a ver dónde tú estabas y dónde tú estás. Because those are the ones that are going to see where you were and where you are. Siempre Dios dejará un testigo God will always leave a witness para poder decir, to be able to say, yo la vi I saw her. como llegó esa tribulación, How that tribulation pero ahora came. la veo con danza. But now I see her. Ahora la with veo con pandero. Now I see her. Ahora lo veo adorando a Dios. Debería no estar haciéndolo, Shouldn't be doing it. pero yo vi su But I comienzo saw their beginning y veo dónde está ahora. and I see where they are now. Vive el Rey, qué lindo Dios. Y termina este punto diciendo, And he David, finished his points by saying, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. I will sacrifice in his tabernacles with sacrifices of shouts of joy. Cantaré y entonaré. I will alabanzas. sing and praise. Cantaré y I will entonaré. sing and praise. En tu peor desierto, In your worst desert, entona alabanza. sing and En praise. tu peor In desierto, your worst desert, canta con júbilo. sing with joy. ¿Por qué dice David sacrificio? Why does David say Y sacrifice? con esto cierro. And with this I ¿Por close. qué dice David Why sacrificio? does David say sacrifice? Porque hay momentos donde la alabanza no me va a salir sola. Because there are moments where that praise is not going to come in its Pero own. soy yo que tengo que But extraerla it's me who has to extract para adorar a mi Señor. Hay momentos donde no va a salir There are tan moments fácil. where it's not going to come out so easy. Hermana Carmen, no me sale ese gloria a Sister Dios. Carmen, I can't say that Pero glory yo to voy a God. hacer sacrificio But de I'm going to júbilo. make a sacrifice of Yo le joy. voy a adorar aunque mi I'm carne gonna no worship quiera. him even if Yo le voy a adorar, póngase sobre sus pies. Yo le voy a exaltar aunque mi carne no quiera. Even if my flesh doesn't want to. Yo le voy a I'm going adorar to worship him. aunque me sienta Even if I feel físicamente agotado. physically exhausted. Aunque me sienta Even if I feel como que no lo voy a poder lograr. as if I won't be able to make it. Como que no lo voy a poder resistir. Like I won't be able to resist it. Yo entonaré. I will sing. Yo entonaré. I will sing. Yo entonaré. I will Y sing. podré decir, And I will be able to Él ha sing. sido bueno. He has been good. Dios ha sido God bueno. has been Yo good. entonaré. I will sing. Yo adoraré. I will worship. Porque Él ha sido Because maravilloso. He has been marvelous. Hoy yo quiero que usted conmigo haga esa declaración de Today I want fe. you to do with me that declaration of Ay, faith. ay, ay, si Jehová es mi If the luz, Lord is my light, ¿de quién who temeré? will I be afraid Si of? Él es la fortaleza de mi If He is vida, the fortress of my ¿de life, quién he de atemorizarme? who am I going to be afraid of? ¿Quién es esa gente que te está haciendo la Who guerra? are those people that are making Dime war? quién te está haciendo la Who guerra is it that's making war y against te you? diré quién te va a dar la And I will tell victoria. you who is going to give you the Tengo victory. que recordarte, declara esa palabra de Declare that fe, word of faith. porque el que va Because the contigo one that's going ya with you venció had already y tú eres más que You are vencedor. more than an Tú eres más que vencedora and you are more than an achiever por medio de aquel que te amó. by way of He who loved Aleluya, Gracias. aleluya. Levanto mis manos.